Bienvenidos al podcast Scream MDM Conversa, presentado por mí, Elizabeth Bowenton Bari, con el patrocinador de esta semana, que es MD Media Biz. Bienvenidos a una nueva edición de Screen MDM Conversa, y en esta oportunidad estamos conversando con José Ignacio Valenzuela, más conocido como El Chascas, escritor de libros, obras de teatro, cine, producciones televisivas, showrunner. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Tú y yo hemos conversado, he tenido la oportunidad de conversar tantas veces contigo y has tenido un viaje tremendo desde las teleseries en Chile, trabajaste en México con Azteca y con Televisa, con Telemundo, seguiste con Netflix, HBO. ¿Cómo ha sido este viaje? Este viaje de casi 35 años, ¿no? Mira, yo te diría una cosa, Elizabeth. Yo creo que lo más impactante para mí es que he ido descubriendo a medida que ha ido pasando el tiempo lo que he hecho. Yo en general no es que me mueva como como por peldaños, de voy a hacer esto porque esto me va a permitir entonces subir otro peldaño y voy a poder acceder a lo que quiero. No funciono así. Yo funciono más bien al revés. Soy, no soy un escritor ni tampoco un ser humano que funcione con un mapa, sino que voy simplemente dejándome llevar por intuiciones, por el estómago, por la tripa, incluso en lo que escribo. Muchas veces empiezo a escribir sin saber para dónde voy a llegar en el último capítulo. Y eso mismo aplica para mi vida. Entonces, cuando yo empecé a escribir teleseries hace 30 y algo de años atrás, no lo hice pensando, voy a escribir una teleserie porque eso me va a abrir la puerta entonces de otro. Nada, yo lo hice porque tenía ganas de hacerlo, porque en ese primer momento necesitaba plata, necesitaba poder financiarme la carrera que estaba estudiando en ese momento, que era literatura. em, y de pronto, 10 años después, un día paré y dije, oye, espérate, parece que tengo una carrera como guionista de teleserie. Y después pasaron 10 años más y dije, oye, espérate, parece que también tengo una carrera como escritor literario. Y ahora que tú me haces la pregunta, me paro y pienso y digo, oye, pero espérate, llevo casi 10 años trabajando para el streaming ininterrumpidamente. Yo no tengo idea lo que va a ser de mí el próximo año. Te lo digo honestamente, no tengo la más remota idea qué va a ser. Por lo tanto, eso de alguna manera a mí me ha permitido hacer una carrera sin expectativas, Mm. me ha permitido hacer una carrera sin frustrarme, porque no estoy esperando nada. Pero de alguna manera dejo que el trabajo orgánico que estoy haciendo me siga, me tome de la mano y me lleve para adelante. Y después celebro todo lo que hice. Después me doy cuenta lo que hice. En el momento soy simplemente un señor sentado frente a una computadora tecleando, sin más expectativas que terminar bien el día con la página que estoy haciendo. Mi carrera no la puedo resumir en más que eso. Pero es increíble también lo que mencionas, porque cuando dices, he estado trabajando 10 años en streaming, o sea, mi primera memoria de streaming fue con lo de Sara. No sé cuánto tiempo ha pasado desde esa producción que Bu- te hizo súper global también, ¿no? O sea, ¿tú dirías que hay un antes y un después a partir de Sara? Absolutamente. O sea, para mí Sara es el equivalente de la primera teleserie que yo hice en el 1994. O sea, para mí Sara es lo mismo, porque tanto Sara, ¿Quién mató a Sara?, como Amor a domicilio, que fue la primera telenovela que yo hice en mi vida, las dos las hice desde la ignorancia más absoluta. Las dos las hice sin saber en lo que me estaba metiendo. Las dos las hice sin ninguna expectativa de nada, porque en ambos casos era una primera vez. Entonces no tenía con qué otro trabajo compararla. Exacto. Y las dos me cambiaron la vida, porque la primera telenovela fue un exitazo enorme, tiene Amor a domicilio, y a raíz de eso yo recibí una oferta de Televisa, y a raíz de eso dejé Chile y ya no volví nunca más a Chile. O sea, ya mi carrera, o sea, lo que yo pensaba que iba a ser mi vida cambió en 180 grados por completo, y Sara fue un poco lo mismo. Yo Sara la hice porque la persona que me pidió que la hiciera era Roberto Estopelo, que es un muy querido amigo, que había sido mi jefe durante 10 años en Telemundo.
Por tanto, a Mm, Roberto yo le iba a decir que sí. Era la primera serie, relativamente la primera serie que se hacía en Netflix en español, por tanto tampoco había como mucho con qué compararla, no habían otros ejemplos a los cuales echar mano. Yo tampoco sabía lo que significaba estrenar en Netflix, por lo tanto la hice desde una inconsciencia absoluta y me cambió la vida por completo. Sara salió al aire, si no me equivoco, el 2021, pero yo empecé varios años antes porque yo recibí la oferta de Netflix y empecé a trabajar con ella a comienzo del 2019. mm, Lo que pasa es que vino la pandemia sí. y entonces se atrasó el estreno de Sara y yo en ese atraso escribí la segunda temporada incluso sin que se hubiera estrenado la primera. Mm. Entonces yo llevo, no sé, 8 años, 7 años más o menos trabajando ininterrumpidamente para el streaming, ya sea para HBO, como tú decías, o para Netflix, o para ViX, que también escribí una serie para ViX, que no se ha realizado todavía, pero en algún momento se va a hacer. O sea, he estado trabajando mucho, pero de eso me doy cuenta hoy. Y trabajar con el streaming también ha cambiado mucho. Yo me acuerdo perfecto la historia que me contaste. Me dijiste, yo venía trabajando de teleseries, telenovelas, tuve que trabajar con un formato completamente distinto, o sea, aprender de nuevo. Pero también con toda esa satisfacción de estar trabajando para una plataforma tan importante, llegaron también responsabilidades, como fue la de showrunner, ¿no? Donde te tuviste que hacer cargo de muchas cosas que nunca antes. Mira, como tú decías, Sara fue un parteaguas en mi vida, no solamente por términos creativos y por el hecho de que puso mi nombre literalmente en casi 200 países, cosa que no me había pasado nunca antes. Pero junto con eso también vino un cambio rotundo en mi carrera, que es, por un lado, aprender a escribir de nuevo, porque para el streaming tú escribes de una manera distinta, tú escribes para la maratón, por lo tanto no se hace igual que para una telenovela, pero vinieron las exigencias y las responsabilidades de showrunner y también las de productor ejecutivo, que eran dos sombreros que yo no tenía hasta ese momento. O sea, yo hasta el 2019, digamos, yo era el clásico escritor que escribía en su casa, que mandaba el proyecto por mail y que cruzaba los dedos para que a otro le quedara bonito hecho. ¿Me explico? Y dependiendo de lo amigo o no amigo que uno era del director, a veces podía tener una participación, a lo mejor te mostraban las escenografías o a lo mejor te mostraban el casting antes, pero tú no estabas sentado a la mesa de las decisiones. Todo eso cambió con Netflix, todo eso cambió con Ken mató a Sara. A partir de ese momento tuve no solamente voz, sino que también tuve voto, tuve que formar parte hasta el día de hoy de todas las reuniones. Soy yo el que habla con los directores, soy yo el que habla con los actores, soy yo el que finalmente tiene, incluso me ha tocado en las series con Netflix, el que tiene la última palabra, por ejemplo, de la edición del capítulo, o el que trabaja con el musicalizador, por ejemplo. Mm, mm. Entonces, las responsabilidades se triplicaron, cuadruplicaron, quintuplicaron porque no solamente mi tiempo estaba invertido en el del tecleo del capítulo, sino que después tenía largas reuniones con los distintos departamentos, desde el vestuario, el maquillaje, la escenografía, cómo vamos digamos, a garantizar que el presupuesto que tenemos nos alcance para todos los capítulos, dónde vamos a ahorrar, dónde vamos, en fin, un mundo que para mí era absolutamente desconocido. Después de todos estos éxitos, ¿cómo estás manejando la presión, no solamente sobre ti mismo, sino que también las expectativas del resto, ¿no? Con respecto a las expectativas, eso es bien difícil y eso es Mm, bien terrible. Yo puedo manejar a duras penas las mías, eh, trato de enajenarme y además, por suerte, en general me pasa que mm, cuando estoy a punto de lanzar un proyecto al aire, estoy escribiendo otro. Por mm. lo tanto, mi energía puedo canalizarla a la escritura del proyecto actual, digamos. Y eso me mantiene la mente de alguna manera entretenida y no me deja pensar tanto en el estreno.
Lo que sí de pronto me cuesta es manejar las expectativas de los demás con respecto a mí. Porque de alguna manera la gente asume que porque tuviste un éxito enorme, vas a tener siempre el mismo éxito, o vas a tener de ahí para arriba el éxito. Y Exacto, siento decirles que no. Nadie es garantía de éxito, ni el escritor, ni el director, ni el actor, ni la cadena televisiva, ni el streamer. ¿Me ujú, entiendes? No, nadie, nada es garantía de éxito. El mismo actor que tuvo la telenovela Fenómeno en su momento, lo pones de protagonista en otra y a lo mejor le va pésimo. ujú. No por culpa del actor, sino que hay tantos factores que entran en juego a la hora de un éxito, hasta climatológicos, ¿me entiendes? Eh, por tanto, Y a mí eso me cuesta mucho manejar eso. tú has sido muy, tu caso es muy, ha sido muy afortunado, ¿verdad? Sí. Has sido muy exitoso. Hay muchísimos creadores que también siguen tu carrera de muy de cerca y has tenido la oportunidad de trabajar con diferentes compañías. ¿Hay alguna asociación, alguna compañía con alguien o tal vez talento en particular que te gustaría trabajar? Sí, sí. Em, Me gustaría, ¿sabes lo que yo quiero ahora? Quiero hacer el crossover. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces me gustaría trabajar en otro idioma ahora. Eso me gustaría. Más que específicamente con alguien en particular, que también lo hay. Me encantaría trabajar con Shonda Rhimes. Me encantaría trabajar con Ryan Murphy. Yo tomé un masterclass con Shonda Rhimes y fue maravilloso, maravilloso. Pero por encima de eso, para efectos como de, digamos, como de un entusiasmo, como de renovar entusiasmo con mi propia carrera, me gustaría trabajar en otros idiomas ahora. Me Ujú. gustaría Pero estás trabajando en francés. Estoy trabajando en francés, así que tengo una parte de mi sueño cumplido, ¿me entiendes? El resto va a ser cuando salga al aire, si es que sale, ojalá. Ujú. Pero todo apunta a que sí, así que ojalá ahí ya se me va a cumplir una parte importante, pero me encantaría bien en inglés. Que tiene la particularidad, quiero destacarlo también, que tú lo estás escribiendo en francés. No es que tú estés creando en español y vaya a ser traducido. No, Está siendo creado originalmente por ti en francés. ¿Y dónde? Yo sé que tu inspiración viene siempre de historias diarias, de news clipping, de lo que ocurre en el mundo, etcétera. ¿Dónde sigues buscando inspiración? ¿Estás viendo otras series, otras producciones siempre, también en televisión? siempre, siempre, siempre. O sea, yo me pongo como tarea al menos ver el piloto de lo que me gusta y lo que no me gusta. De lo que yo vería y de lo que no vería incluso, ¿me entiendes? Pero trato siempre de verlo, porque además estoy permanentemente haciendo lo que en Estados Unidos llaman los general meetings, en el fondo son reuniones que no son por algo específico, sino que es como para que te conozcan y yo los conozca a ellos. Y en esas reuniones siempre sale a relucir lo que se está estrenando, lo que se acaba de estrenar, y si yo no lo sé, pues quedo muy mal. Entonces también una cosa por trabajo, por mi profesión, porque también soy productor ejecutivo de otros proyectos, tengo que saber lo que se está, ¿me entiende?, exhibiendo, etcétera. Y de ahí siempre va, por supuesto, de ahí siempre se van activando neuronas, de pronto hay un tema entretenido que vi en una serie y entonces eso despierta alguna idea. La lectura, para mí la lectura también, yo soy un lector bastante compulsivo, de ahí también siempre surge y se nutre la inspiración. Eh, Ujú. para- ¿Cuál es tu visión de este nuevo formato de la narrativa, de los cliffhangers? Porque tú conoces esto al revés y al derecho y tú me puedes dar el insight desde ahí mismo, desde la raíz. Bueno, la micronovela, esto, los dramas verticales, como también les dice, lo he estado siguiendo muy de cerca. De hecho, Valentina Poyarolo, que es una de las escritoras con las que yo habitualmente trabajo en mis equipos, con ella escribí Las Hermanas Guerra, hemos escrito muchas, muchas cosas juntos. Estamos escribiendo un nuevo proyecto juntos. Valentina ya tiene tres, creo, proyectos estrenados en Chile, de estos que tienen 60 millones de viewers en una semana. O sea, Valentina, a través de ella he sido testigo del, digamos, como de la bambalina del proyecto, de cómo se escribe. Y efectivamente, las historias verticales son golpes de efecto. No hay tiempo, digamos, como para desarrollar previo
como digamos un acto uno. No hay, uno entra directamente en el golpetazo del chan y sigue con uno tras otro. Donde yo siento que estamos al debe todavía en ese formato es Mm, precisamente en las historias. Valentina está, por ejemplo, trabajando series verticales que suceden en dos tiempos paralelos, por ejemplo. ujú, Ha ido complejizando el, digamos, la calidad narrativa del proyecto. Yo mm, sentía que al principio, en los inicios de las dramas verticales, eran demasiado simples. Ahora, mm. entiendo, están viviendo su propia evolución. No puedes llegar a un punto de evolución si no empezaste de una manera. Y ha sido muy increíble porque para mí lo que hemos visto en este último año y medio, 2 años de las series verticales, Mm, fue la evolución de la telenovela en 30 años. exacto. Ahora, lo que siento que falta con esto es que se convierta de verdad en una industria, porque incluso yo a través de mi casa productora de Malule, nos llegaron unas ofertas para desarrollar dramas verticales, pero el drama vertical todavía no está generando mucho revenue, no está generando todavía mucha venta. Exacto. Para que una empresa pueda generar dinero para poder a su vez producir más, tendría que hacer 20, 30 Mm, al mes y todavía no se está pudiendo hacer eso. Entonces, mm, siento que estamos en un momento en donde o se termina de hacer industria con eso ujú. y efectivamente ya se va a hacer una industria y los canales de televisión van a tener unas áreas destinadas específicamente a los dramas verticales y va a haber un circuito entonces de escritores, de directores, de actores destinado a eso, o se va a terminar de alguna manera disolviendo. Yo pienso que por lo que se está haciendo tanto en Chile, sé que en Estados Unidos van a empezar también a hacer con presupuestos mayores a los de Latinoamérica. Sé que en México se están haciendo mucho también. Por lo tanto, no creo que esto vaya a desaparecer tan rápido. Y si no va a desaparecer tan rápido, entonces vamos a tener el tiempo para evolucionar nuestras historias aún más, para hacerlas aún más complejas, para hacerlas aún más atractivas narrativamente hablando. ¿Qué es lo próximo con Malule? ¿Cuáles son tus proyectos personales? ¿Qué se viene para el resto del A 2026? ver, estoy con 2 proyectos audiovisuales para el streaming, que no puedo decir mucho, pero ¿Sí? estoy con 2 proyectos para el streaming que están en etapa de revisión final. Eso es independiente del proyecto que ya estoy escribiendo para Francia. O sea, voy a estar con 3 proyectos simultáneos, pero Malule tiene alrededor de 15 proyectos que están en distintas etapas de desarrollo. No todas son mías, no en todos estoy yo involucrado como head writer, pero sí en todos soy productor ejecutivo y en todos estoy con el ojo puesto encima, obviamente. Y en términos de literatura, que tú sabes que yo siempre hago en paralelo audiovisual con literatura, bueno, vienen en un mes y medio más, se lanza un nuevo libro mío para niños, una novelita que se llama Mi Casi, Casi Mamá. Y después de eso vienen uno, dos, vienen como 3 libros más. Y estoy escribiendo, terminando en este momento un nuevo libro para adultos también. Me encanta poder conversar contigo y te agradezco también por todo el apoyo que me has entregado. Gracias por escuchar el podcast Scream MDM Conversa, presentado por mí, Elizabeth Bowen Tombari. Mansha Daswani es nuestra directora editorial. Kate Roach es nuestra VP de Ventas Publicitarias Globales y Desarrollo de Negocio. La producción fue realizada por Anand Patel. La música fue compuesta por Jahan Raymond.